La primera vez que sospeché que algo raro pasaba fue cuando el camarero trajo una copa de vino a nuestra mesa, y yo no la había pedido. Era un martes por la noche. Un restaurante elegante en el centro de Valencia, con luz tenue y manteles blancos. Yo había reservado para celebrar que por fin me habían confirmado el ascenso en el curro. Estaba de buen humor. Laura, mi mujer, llevaba un vestido verde oscuro que le sentaba de maravilla. Estaba guapísima, no lo voy a negar. Pero se la notaba tensa, como distraída. Entonces, el camarero se acercó, dejó una copa de vino tinto justo frente a ella y dijo: de parte del caballero del fondo. Yo pensé que era una broma. Me reí, incluso. Pero ella se puso roja. No dijo nada. Solo miró hacia el fondo del local, y ahí estaba él. Un tipo con traje gris claro, copa en mano, sonriendo. Un poco más joven que yo, barba bien cuidada, de esos que parecen saber exactamente cómo posar sin parecer que posan. Lo que me jodió no fue el gesto. Fue la mirada de ella cuando lo vio. Una mezcla de susto y vergüenza. ¿Quién es ese?, pregunté. Laura se removió en la silla. Un compañero del instituto, respondió, bajando la voz. ¡Qué idiota! Ya le dije que no viniera. ¿Ya le dije? ¿Qué clase de respuesta era esa? ¿Desde cuándo quedamos para cenar y alguien aparece por casualidad con una copa de vino? ¿Lo invitaste tú?, insistí. Ella negó con la cabeza, pero no me miró a los ojos. Solo dijo: vamos a cenar, ¿sí? El tipo no se acercó más. Se quedó en su mesa, observando. Pero la cena ya estaba arruinada. Yo no probé ni el arroz meloso que tanto me gusta. Laura se esforzó en hacer conversación, pero era evidente que estaba fingiendo. Cuando volvimos a casa, no hablamos del tema. Ella se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama como si nada. Yo me quedé en el sofá con una cerveza en la mano y 1000 preguntas en la cabeza. ¿Quién carajo era ese tipo? ¿Por qué ella parecía más preocupada por su reacción que por la mía? Y lo más importante, ¿por qué sentí que esa copa no era la primera que compartían? Al día siguiente, Laura salió temprano de casa diciendo que tenía claustro a primera hora, pero llevaba el pelo suelto y planchado, cosa que normalmente solo hacía para eventos importantes, no para discutir horarios de exámenes con otros profesores. Se puso colonia, la buena, esa que guardaba para bodas o cenas especiales, y salió con ese bolso negro que siempre decía que era incómodo, pero que usaba cuando quería verse bien. No dije nada, no tenía pruebas de nada, y no soy de montar escenas sin motivo. Pero ese gesto con el vino, la mirada entre ellos, esa especie de nerviosismo disimulado, me había dejado una sensación jodida, una especie de picor mental que no me podía quitar de encima. Tuve la mañana libre porque los servidores en la oficina estaban en mantenimiento y no podía conectarme al sistema, así que decidí pasar por el instituto donde ella trabajaba. No para espiarla, eso habría sido demasiado evidente y cobarde. Solo necesitaba saber si su historia cuadraba. Me senté en una terraza al otro lado de la calle, frente a la entrada del edificio, pedí un café y esperé. No tenía un plan, lo admito. Solo quería ver si realmente entraba a trabajar. A los 10 minutos, la vi aparecer en la acera, caminando rápido, pero no hacia el instituto. Se detuvo en la esquina, sacó el móvil, escribió algo, y a los pocos segundos, el coche gris apareció. El mismo tipo del restaurante estaba al volante. No hay que ser ningún genio para atar cabos. Ella entró al coche sin mirar hacia atrás. Ni una gota de duda. Cerró la puerta y se fueron, doblando la esquina hacia el centro. Me levanté y caminé hacia donde estaba aparcado el mío, sin saber bien qué hacer. Estaba cabreado, pero más que nada me sentía estúpido.
No podía seguir actuando como si no pasara nada. No después de ver eso. Pero tampoco podía enfrentarla sin tener claro qué estaba pasando. No iba a acusarla con conjeturas. Así que volví a casa y comencé a buscar entre los papeles del cajón de la entrada, donde guardamos cosas sueltas, llaves, tarjetas, recibos viejos. Necesitaba encontrar algo que me diera más información sobre ese hombre. Lo que encontré fue una tarjeta de visita doblada, con el nombre Víctor Gómez y un número de móvil escrito con bolígrafo en la parte de atrás. Decía Víctor, Filosofía. Filosofía. Ese era el departamento donde Laura decía que estaban contratando a un profesor nuevo. Hasta ahí todo encajaba. Pero si este tío era solo un compañero, ¿por qué se veían fuera del instituto? ¿Y por qué ese teatro en el restaurante? Guardé la tarjeta en mi bolsillo y decidí llamarlo desde un número desconocido. Esperé a que dieran las 12, una hora prudente para no levantar sospechas, y marqué. Sí. Respondió una voz segura. ¿Con Víctor Gómez? Pregunté. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Te llamo porque estoy haciendo una encuesta rápida sobre satisfacción educativa. ¿Podrías decirme en qué centro trabajas ahora mismo? Estoy en el IES Blasco Ibáñez, respondió sin pensarlo demasiado, y colgó justo después de decirlo. Perfecto. Confirmado. Trabajaban juntos. Pero la cuestión no era si se conocían, sino qué clase de relación tenían. Pasé el resto de la tarde dándole vueltas a todo. Me sentía como si estuviera resolviendo un puzzle al que le faltaban piezas. Hasta que una notificación en el correo electrónico del portátil me dio la pista definitiva. Era una confirmación de reserva de hotel para 2 personas a nombre de L. Torres, la tarjeta de crédito estaba a su nombre y la fecha era del sábado anterior, cuando me había dicho que iba a pasar el día con su madre ayudándola con unas gestiones bancarias. Abrí el enlace y vi el nombre del hotel, un 4 estrellas en el centro, con spa y servicio de habitaciones. Demasiado caro para una escapada con su madre. Bajé hasta los detalles de la reserva y vi que había pedido desayuno en la habitación y botella de cava. Cava. Laura odia el cava. Siempre ha dicho que le da acidez. Entonces entendí que no era para ella. Era para él. Apreté los dientes y cerré el portátil. Todo empezaba a encajar de una forma asquerosamente clara. La copa de vino, la mirada en el restaurante, el coche gris, la mentira del claustro, la reserva en el hotel. No me faltaban pruebas, me sobraban. Lo que no tenía todavía era una estrategia. Tenía que pensar con la cabeza, no con el estómago. No podía hacer lo que me pedía el cuerpo, que era ir al instituto, buscarlo y romperle la cara. No. Tenía que ser más inteligente que ellos. Más frío. Más calculador. Esa noche, cuando volvió a casa, le pregunté cómo había ido el claustro. Me contestó con desgana que había sido aburrido, que siempre se alargaban más de la cuenta, que los de filosofía eran unos pesados. Yo asentí, sonreí incluso, y le dije que había pedido sushi para cenar. Su favorito. Me preguntó si había pasado algo. Le dije que no, solo quería tener una noche tranquila con ella, como antes. Y lo hice por una razón muy sencilla, quería que bajara la guardia. La guerra no había hecho más que empezar. Durante los días siguientes, actué con una normalidad que me costaba mantener. Me despertaba antes que ella, preparaba el café y ponía la radio como siempre, mientras por dentro cada palabra que salía de su boca me parecía una mentira más. Observé sus rutinas con la precisión de un relojero. Anotaba mentalmente cada hora de salida, cada excusa, cada mensaje que recibía y que miraba con una sonrisa forzada mientras intentaba que yo no lo notara. Sabía que pronto tendría que confrontarla, pero no quería hacerlo sin estar completamente preparado.
El viernes por la noche decidí dar el paso. Había pedido el día siguiente libre en el trabajo sin decirle nada y dejé mi móvil grabando en el salón desde las 7 de la mañana. Puse la cámara apuntando al pasillo y la dejé encendida todo el día. Fingí tener fiebre cuando se despertó y le dije que me iba a quedar todo el día en cama. Ella hizo un par de comentarios amables y se marchó, diciéndome que pasaría por la farmacia antes de volver. La grabación me mostraría si lo que imaginaba era real o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Cuando volvió por la noche, fingí estar mejor y le pedí que viéramos una película. No presté atención a lo que salía en la pantalla, solo la miraba de reojo, como se reía en los momentos oportunos, como hacía como si todo fuera normal, como si su vida no estuviera a punto de reventar. Al terminar, me fui al despacho con la excusa de revisar unos correos. Cerré la puerta, tomé el móvil, lo conecté al portátil y empecé a revisar las imágenes. A las 10:30 de la mañana, el timbre sonó. Allí estaba él. Víctor. Entró como si fuera su casa. Ella lo saludó con 2 besos, se rió de algo que él dijo y fueron juntos a la cocina. No escuchaba el audio, pero no lo necesitaba. Sus gestos eran suficientes. Comieron, bebieron, se sentaron juntos en el sofá. Y luego ella lo besó. Fue largo, lento. No había duda. No había posibilidad de interpretación. No fue un desliz, no fue un error, fue algo que ya tenían ensayado. Apagué el video y me quedé sentado un rato, sin moverme. No tenía ganas de gritar, ni de romper nada. Solo estaba esperando el momento. Salí del despacho, ella estaba en el baño. Abrí la puerta sin tocar. Me miró con la cara empapada en espuma limpiadora y frunció el ceño. ¿Qué haces?, preguntó. Tenemos que hablar, dije, y salí de ahí para que se vistiera. 5 minutos después, estábamos sentados en la mesa del comedor. Yo delante de ella, con el móvil en la mano. No le dije nada al principio, solo puse el video, adelanté hasta el momento clave, y lo dejé reproduciendo. Laura lo miró durante 30 segundos. Ni siquiera intentó quitarlo, ni lo negó, ni lloró. Solo bajó la vista y suspiró. ¿Desde cuándo?, pregunté, con un tono tan seco que ni yo me reconocí. Desde hace unos meses, respondió sin rodeos. ¿Por qué? Porque me siento sola, Jorge. Porque tú estás siempre encerrado en tu mundo. Porque hace años que no tenemos una conversación que no sea sobre facturas, sobre el colegio de Claudia o sobre tu trabajo. Porque necesitaba sentirme viva otra vez. Me reí, una risa sin fuerza, casi por reflejo. Y por eso te lo tiras en el sofá de casa, mientras yo estoy enfermo en la habitación de al lado. ¿Eso es lo que te hace sentir viva? No me hables así, dijo, levantando la voz. No sabes lo que es despertarse cada día al lado de alguien que parece un mueble más. Tú también me has fallado. No con otra persona, pero con tu indiferencia, con tu forma de desconectarte de todo. No me vengas con esa mierda, Laura. Que yo no soy perfecto ya lo sé. Pero tú no has hablado, no has dicho nada. No has intentado arreglarlo. Has preferido follarte a un compañero de trabajo y metértelo en nuestra casa. Así que no me hables de fallos. No tienes derecho. Se quedó callada. Sabía que no tenía defensa. Sabía que ya no había forma de borrar lo que había hecho. Me levanté, cogí las llaves del coche y le dije: Tienes 1 hora para decirle a ese imbécil que esto se acabó. Y para hacer las maletas. No vas a dormir aquí esta noche. ¿Y Claudia? Ya hablaremos de eso. Pero esta noche, tú te vas. ¿Y si no quiero? Entonces voy yo, y mañana vuelvo con un abogado. No dijo nada más. Se levantó y fue al dormitorio.
Escuché cómo llamaba a alguien. Supongo que a él. Luego hizo la maleta en silencio. Yo me quedé sentado en el comedor, mirando el suelo. Cuando salió, se detuvo un segundo en la puerta, como esperando que dijera algo. No lo hice. Cerró detrás de ella y escuché el ascensor bajando. Me quedé solo. No me sentí mejor. No me sentí peor. Solo vacío. Como si me hubieran desconectado de todo. Como si la casa no fuera mía. Como si el suelo debajo de mis pies ya no sirviera para sostenerme. Pero por primera vez en días, tenía algo claro, esto no iba a quedar así. El sábado por la mañana me desperté antes de que Claudia abriera los ojos. Preparé el desayuno en silencio, dejé todo listo en la mesa, le escribí una nota breve diciendo que había ido a hacer unos recados y que volvería antes de la comida. No le conté nada aún. No quería mezclarla en este desastre hasta tener todo resuelto. Agarré el portátil, el móvil, y me senté en la cafetería de la esquina con un café que se enfriaba sin que yo le diera ni un sorbo. Tenía que decidir qué hacer con todo. Lo que Laura había hecho no iba a quedarse en una discusión. Ya no era solo una traición sentimental, era una humillación personal dentro de mi propia casa. Lo había planeado todo con comodidad, se había atrevido a meter a ese imbécil en el salón mientras yo dormía a unos metros. Había cruzado la línea, y yo también iba a cruzarla, pero de otra forma. Primero abrí el correo y recopilé todas las reservas, mensajes, fotos y movimientos sospechosos de su tarjeta que había ido guardando los últimos días. Luego abrí una carpeta nueva y puse todo ahí. Imprimí lo más importante en la papelería de la calle paralela. En la última página puse la imagen congelada del video, con ellos besándose. No necesitaba explicar nada. Los hechos hablaban por sí solos. Después fui hasta el instituto, donde ya había averiguado que Víctor trabajaba como interino. No podía entrar al edificio, pero tenía algo más útil en mente. Me acerqué a la entrada y esperé a que saliera alguien. En cuanto una profesora se acercó a la puerta con cara de que no tenía ganas de seguir ahí, fingí que buscaba a mi hermana, que se había olvidado una carpeta en la sala de profesores. Era mentira, pero coló. Me dejó pasar sin más preguntas. Avancé hasta el tablón de anuncios y dejé ahí una carpeta rotulada con el nombre de Víctor Gómez. Dentro estaba todo. Las fotos, los correos, la copia de la reserva del hotel, el video en un USB con una etiqueta que decía contenido privado. Sabía que en ese instituto el cotilleo era más rápido que los correos oficiales. Esa carpeta iba a circular por más manos que una botella de vino en Navidad. No me importaba si me consideraban un cabrón. No me importaba si decían que actuaba por despecho. Lo único que quería era que a él se le borrara la sonrisa estúpida de la cara y que supiera que yo no era ningún ingenuo al que se podía pisotear. No terminé ahí. En el coche, abrí el contacto y marqué el número de su exmujer, al que había llegado gracias a una búsqueda rápida con los datos que encontré en una de las reservas del hotel. Me presenté con calma y le dije que necesitaba 5 minutos para contarle algo sobre el padre de su hijo. No parecía sorprendida. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo, gracias por avisar. Ya me lo imaginaba, pero ahora tengo pruebas. Le mandé todo al correo, incluyendo el video. Le advertí que no lo subiera a redes, que no era mi intención convertir esto en un espectáculo, pero que si necesitaba usarlo legalmente, era todo suyo. Me dio las gracias otra vez, pero su tono fue tan seco que entendí que ya estaba acostumbrada a las decepciones. De vuelta en casa, Claudia estaba viendo una película y me preguntó si podía quedarse a dormir en casa de su amiga Marta esa noche. Le dije que sí, con la condición de que me enviara un mensaje al llegar. Aproveché para poner la ropa de Laura en bolsas. No tiré nada. Solo lo empaqué todo y lo dejé junto a la puerta.
Mandé un mensaje corto, tus cosas están preparadas. Cuando vengas, las recoges. No tienes que entrar. Ya está todo dicho. No respondió. Pero unas horas más tarde, alguien llamó al timbre. Era ella. Venía sola. No llevaba expresión de arrepentimiento ni de enfado. Parecía vacía. Abrió la boca, pero la interrumpí. No entres. Las tienes ahí. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Preguntó. No. ¿De verdad vas a hacer todo así? ¿Así como? Frío. Violento. Sin hablar nada. ¿Hablar qué, Laura? ¿Te follaste a un tío en mi sofá mientras yo estaba en casa? ¿Qué más quieres hablar? No fue así. Te vi en el video. No me expliques nada. No me interesa. Se quedó en silencio. Agachó la cabeza. Se agachó, recogió las bolsas y se marchó sin mirar atrás. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo una mezcla rara de alivio y rabia. No me sentía mejor, pero al menos sentía que había hecho algo. Me había defendido. Había respondido. Y aunque nada de eso me devolvía lo que había perdido, por lo menos dejaba claro que conmigo no se juega. Esa noche dormí sin pesadillas, aunque no dormí mucho. Tenía la mente agitada, pero por primera vez en días, no me sentía como una víctima. Ahora me tocaba pensar qué haría con la relación, con Claudia, con la casa, con todo. Pero eso era para otro día. Hoy había sido el día de pasar factura. Y lo hice sin temblar. Pasaron 2 días sin que Laura volviera a decir una palabra. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una excusa. Ni siquiera preguntó por Claudia, lo cual me pareció lo más bajo de todo este asunto. Yo tampoco me molesté en contactar con ella. Me limité a ocuparme de lo esencial, llevar a Claudia al colegio, organizar mis horarios para estar en casa por la tarde, preparar las cenas y mantener todo funcionando como si no se hubiera roto nada. Pero se había roto. Todo. Hasta lo que parecía irreparable, ahora estaba destrozado de forma definitiva. El martes por la noche, justo cuando ya pensaba que podía pasar una semana sin tener que verla, me llegó un mensaje. Decía simplemente, ¿puedo pasar a hablar contigo cuando Claudia no esté? Tardé unos minutos en responder. Le dije que sí, que viniera el miércoles a las 8 de la noche, pero que tenía una sola hora. No era una charla, no era una reconciliación, no era una negociación. Era el cierre. Nada más. El miércoles llegó puntual. Llevaba una chaqueta que reconocí, esa que siempre usaba cuando teníamos que ir a actos del colegio. Iba maquillada, pero con moderación. El pelo suelto, como cuando salíamos de novios, como si estuviera intentando recuperar algo que ya no tenía. Le abrí la puerta, no la invité a pasar, pero entró igual. Se sentó en la silla del comedor, la misma donde había estado Víctor días atrás, y me miró con una mezcla de resignación y espera. Yo me quedé de pie, cruzado de brazos. Quería escucharla, pero no estaba dispuesto a fingir que me importaban sus emociones. No después de todo. He estado pensando mucho, empezó diciendo. No espero que me perdones, ni siquiera que entiendas por qué hice lo que hice. Solo quiero explicártelo una vez. Asentí. No tenía ganas de responder nada. Solo quería que hablara, que sacara lo que necesitaba decir, y que se fuera. No fue algo planeado, continuó. No me desperté un día y decidí destruir nuestra familia. Pero llevaba tiempo sintiéndome fuera de lugar, como si ya no perteneciera a nada. No me sentía escuchada, no me sentía vista. Tú estabas ahí, pero no estabas conmigo. Cada vez que intentaba hablar, parecía que estabas agotado, o simplemente ausente. Y no lo justifico,
Jorge, no digo que lo que hice esté bien. Sé que fue una traición, sé que lo hice mal. Pero también sé que llegué a ese punto porque sentía que ya no importaba. Esperé a ver si decía algo más, pero se quedó en silencio. Quería que yo hablara. Quería que reaccionara. Pero no iba a hacerlo por ella. No iba a regalarle la validación que estaba buscando. No me llamaste en 3 días, le dije al fin. No preguntaste por tu hija. No escribiste para saber si necesitaba algo. Y ahora vienes con un discurso sobre emociones y vacío. Si de verdad te importara algo de esto, habrías hecho otra cosa. No sabía cómo mirarte a la cara, respondió, bajando la mirada. Me daba vergüenza. Me sentía sucia. Y tenía miedo. Miedo de que me dijeras justo lo que estás diciendo ahora. ¿Y esperas qué, exactamente? ¿Qué te diga que lo entiendo? ¿Qué me equivoqué por no hablar más? ¿Qué tengo parte de culpa? No, dijo rápido. No espero nada. Solo quería que supieras cómo llegué hasta ahí. Llegaste hasta ahí porque decidiste hacerlo. Porque te gustaba sentirte deseada por otro. Porque te sentías especial por un tío que te miraba como si tuvieras 20 años otra vez. Y eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es tu decisión, tu falta de control, tu traición. No me vendas que fue un error emocional. Fue una decisión consciente, repetida, y además cobarde. Tienes razón, admitió. No puedo discutir eso. Pero no quiero que acabemos como enemigos. No quiero que Claudia crezca odiándome o viéndome como un monstruo. Sé que fallé, pero también sé que puedo ser una buena madre si me dejas estar en su vida. Eso lo decidirá ella cuando sea mayor. Ahora lo decido yo. Y durante un tiempo, vas a tener que conformarte con verla cuando a mí me parezca correcto. No porque quiera vengarme, sino porque lo que hiciste cambió todo. No hay más confianza. No hay más familia. Esto se terminó. ¿Entonces es definitivo? Preguntó, aún con una pequeña esperanza en la voz. Desde el momento en que lo trajiste a casa, ya era definitivo. Laura asintió. Sacó algo del bolso. Un sobre. Lo dejó sobre la mesa. Es la propuesta del abogado. He estado hablando con él. No quiero pelear por la casa, ni por el coche. Solo quiero lo justo para poder empezar de nuevo en otro sitio y ver a nuestra hija de forma civilizada. No abrí el sobre. Le dije que lo miraría después. Se levantó, me miró una última vez y dijo. A pesar de todo, te quise. No sé en qué momento dejamos de ser nosotros, pero te quise. Y lamento mucho todo esto. No respondí. No tenía nada que decirle. La acompañé hasta la puerta. Salió sin decir adiós. Cerré, eché el pestillo, y por primera vez desde que todo explotó, sentí que algo había terminado de verdad. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo cansancio. Y un silencio raro, casi cómodo, como cuando uno ya no espera nada de nadie. Una semana después de aquella última conversación con Laura, me senté en el mismo comedor, solo, con los papeles del abogado sobre la mesa. Había leído el documento 2 veces y todo estaba en orden. Ella no pedía nada más que lo necesario, se quedaba con su coche, renunciaba a la casa y aceptaba un régimen de visitas supervisadas con Claudia. No me parecía justo que una hija tuviera que vivir con padres enfrentados, pero tampoco iba a permitir que una madre que había traicionado la estabilidad de su hogar entrara y saliera como si nada hubiese pasado. Firmé sin pensarlo demasiado y devolví la carpeta al despacho del abogado al día siguiente. Mientras él me hablaba de plazos, trámites y plazos legales, yo pensaba en otras cosas, en cómo se había derrumbado todo en menos de un mes,
En cómo pasé de tener una rutina más o menos tranquila a levantarme con la sensación de estar en territorio enemigo. En cómo uno puede estar viviendo con alguien durante años sin darse cuenta de que todo se ha convertido en una mentira funcional. Después de firmar, salí del edificio con una calma rara. No era alivio, no era victoria, y desde luego no era felicidad. Era otra cosa, algo parecido a cuando uno ha terminado de hacer una tarea que no quería hacer, pero sabía que debía hacerla. Dejé de preguntarme en qué momento exacto Laura cambió. De qué forma dejó de ser la mujer que conocí, y se convirtió en alguien capaz de destruir todo con tanta frialdad. Ya no importaba. Seguir buscando esa respuesta solo me iba a desgastar más. No tenía sentido seguir escarbando en una historia que ya estaba cerrada por dentro. No iba a obtener más verdad que la que ya había visto con mis propios ojos. Los primeros días sin ella fueron extraños. Claudia me preguntaba cuándo volvería su madre, y yo no sabía cómo explicarle que no iba a volver como antes. Le dije la verdad, sin adornos ni dramatismos. Que su madre y yo habíamos tenido problemas, que esos problemas eran graves, y que por ahora viviríamos separados. Ella no lloró, solo asintió con esa madurez inexplicable que a veces tienen los niños cuando entienden cosas más allá de lo que uno cree. La abracé fuerte, le dije que todo iba a estar bien, y me prometí que lo estaría, aunque yo no tuviera ni idea de cómo lograrlo. La rutina volvió poco a poco. Empecé a cocinar más, a organizarme mejor con el trabajo y el colegio, a aprender cosas que antes ni sabía que existían en casa. Cambiar filtros del aire acondicionado, programar la lavadora, separar bien la ropa. Pequeñas tareas que antes pasaban desapercibidas, ahora eran parte del día a día. Empecé a dormir mejor, no porque estuviera tranquilo, sino porque ya no tenía la tensión constante de compartir espacio con alguien en quien no confiaba. Me di cuenta de que la vida no se había terminado, solo se había reconfigurado. Y aunque el cambio dolía, también traía cierta claridad. A veces me escribía algún amigo en común para preguntarme si era verdad todo lo que había pasado. Respondía que sí, sin entrar en detalles. Ya no sentía la necesidad de explicar nada. Quien quisiera entender, que lo hiciera con lo poco que sabía. Quien no, que se quedara con su versión. La historia era mía, y ya no me hacía falta validarla con la opinión de nadie. Incluso su familia, al enterarse de lo ocurrido, intentó mantenerse al margen, aunque su hermana me llamó una tarde para decirme que lo sentía mucho y que nunca imaginó que Laura pudiera hacer algo así. Le agradecí el gesto y no dije más. Un viernes por la tarde, me crucé con Víctor en el supermercado. Iba solo, con cara de que no había dormido en días. Me miró, pero no se acercó. Bajó la cabeza y se fue por otro pasillo. No sentí ganas de decirle nada. Ya no era parte de la ecuación. Lo que tenía que pasarle ya le había pasado. Había perdido su trabajo en el instituto, según supe por alguien del entorno de Laura. No sé si por el escándalo o por decisión propia, pero ya no estaba allí. Supongo que la verdad circuló más rápido de lo que esperaba. En cualquier caso, no me alegré por su caída. No me dio satisfacción saber que estaba pagando un precio. Ya no lo necesitaba. Mi venganza no era verlo arruinado. Mi venganza era seguir adelante sin que ni él ni ella pudieran volver a tocar lo que aún me quedaba. A finales de mes, Laura vino a recoger a Claudia para pasar el fin de semana. Había alquilado un pequeño apartamento cerca del centro y le había preparado una habitación. Se saludaron con normalidad, se abrazaron. Yo observé desde la puerta. Cuando terminó de colocar el cinturón en la sillita del coche, se giró hacia mí. Gracias por permitir esto, me dijo con voz baja. Hazlo bien esta vez, le contesté. Ya no tienes margen para errores. No dijo nada más. Subió al coche y se marchó. Cerré la puerta sin mirar atrás.
Volví al salón, me senté en el sofá, y puse la televisión sin pensar en nada. Ya no estaba esperando explicaciones, ni disculpas, ni milagros. Estaba exactamente donde tenía que estar, empezando de nuevo, desde cero, con todo el peso de lo vivido, pero también con la libertad de quien ya no debe nada a nadie.